Hola, hoy estamos en el episodio 6. Continuando con lo que serían como etapas del emprendimiento o los ciclos de los emprendimientos. Básicamente, bueno, hoy invité a mi tío, Daniel Terán, a conversar, para ver un poco cómo ha sido su experiencia en el emprender, los distintos cambios o obstáculos y de repente ventajas que se pasan a lo largo del camino. Entonces, para presentarlo un poco, mi tío, Daniel Terán, y básicamente él hoy en día, se desempeña en el mundo de la construcción con su empresa. Algo que de repente me gustaría señalar al inicio ahora, o algo que siempre recuerdo, fue una cosa que me dijiste así como de las últimas veces que fuiste a Venezuela, creo, que era... déjame ver, siempre será mejor tener algo tuyo y, como haciendo justamente referencia que nada, si quieres como trabajar en determinado sector, pues siempre va a ser mejor tener como un ejercicio profesional independiente o tener tu propia empresa. Y eso es algo que básicamente como que siempre lo recuerdo y que quizás como que ha marcado mucho como todo lo que he querido hacer posteriormente. ¿Ya? Entonces, tío, básicamente ahora, no sé, ideal que a lo mejor tú te puedas como presentar un poco, comentarnos, sobre tu perfil, y de allí empezamos como a conversar sobre todas estas etapas del emprender. Aunque a lo último se cortó un poco, pero ya creo que es mi turno para hablar del perfil profesional que estábamos hablando, ¿verdad? Ok. No, perfecto, sí. La verdad, siempre me acuerdo cuando estudiaba en Venezuela, estudié en Venezuela, estudiaba en las noches y trabajaba en las mañanas con mi papá. Y mi papá fue una persona muy emprendedora, una persona que creo que le echó muchísimas ganas desde cero, desde antes de nosotros. Y a pesar de que a lo mejor no tenía el nivel de educación de uno, los recursos y todo, llegó lejos, ¿no? Y eso, no sé, eso me quedó a mí mucho. Recuerdo mucho cuando iba a trabajar con él, cómo se comportaba él con respecto a los clientes, cómo se comportaba él en su negocio, qué era lo que él quería hacer. Entonces, eso siempre lo tuve yo en mi mente y siempre quise ser un emprendedor, siempre quise tomar riesgos, siempre he querido, no se me han quitado las ganas, porque hasta los momentos tengo nuevos proyectos y siempre estoy tratando de hacer algo, por supuesto, pero bueno, eso es lo que realmente creo que lo tengo lo saqué de mi papá, ser una persona emprendedora, tomar riesgo y sí, a la final del día, a la final del día, yo lo que quiero es que esto no lo sabía cuando tenía 18 años, no lo sabía hasta no hace mucho, que vas durante la carrera o vas durante todos los pasos difíciles que pasas y pasos buenos que pasas, todo, tener una liberación financiera al final del día. Todos, bueno, yo no sé si todos, no puedo hablar por todo el mundo. Yo sueño con retirarme algún día y que el dinero trabaje para mí. Yo no seguir trabajando por el dinero. Ese es mi punto a llegar. Ese es mi punto a lograr. Ahora, obviamente, para hacer eso tengo que tener salud. Si no tengo salud, no hay nada. No puedes hacer realmente nada. Pero bueno, disfrutar a medida de cómo va pasando el momento y ya. Pero bueno, en el perfil es realmente mi padre, mi papá me enseñó, me marcó mucho y me enseñó a trabajar como se debería trabajar para ser una persona exitosa y no hay nada garantizado, pero mi papá y mi mamá, pues mi mamá también trabajó muchísimo también y bueno, la educación, yo pienso que siempre la educación y a la final es
cada persona, todos somos diferentes y cada quien tiene como una estructura, depende de lo que tú quieras hacer en tu vida, pero esto es lo que a mí me gusta. Desde que estaba trabajando en el negocio de mi papá y estudiaba en las noches. O sea, yo fácilmente pude haber no trabajado y estudiado durante el día, pero me gusta ser activo, me gusta hacer algo, me gusta tener lo mío, me gusta tener mis propias cosas. Genial. Y claro, sí, la verdad es que sí. Es como, sí, es muy cierto. Yo siempre recuerdo el cuento como claro, justamente como de tomar todos esos riesgos, que era como de, no sé, siempre me acuerdo de uno en particular que era algo así como de, bueno, nosotros decidimos comprar los locales y como que teníamos cero dinero, pero, ¿sabes? Los compramos y bueno, como que después trabajamos para poder pagarlos y wow, uno dice como, sí, bueno, fue un riesgo como súper grande. Y justamente, claro, sin contar como con mucho apoyo de nadie o si realmente sin apoyo de más nadie. Y bueno, sí, justamente salir adelante y bueno, hacer nada, un montón de cosas, un montón de cosas. Sí. Sí, y en ese sentido, pensando también como, bueno, como me comentas que estudiabas en la noche, tú dirías que decidiste entonces estudiar administración de empresas, si no me equivoco, pensando un poco como en esta posibilidad o en esta inclinación hacia el emprender o como por qué viene un poco más, como de repente en ese punto decías como, bueno, esta habilidad me va a servir para, o fue simplemente por otros motivos. Bueno, sí, estudié, bueno, sí, vamos unos pasos atrás. Realmente mi ilusión era ser pelotero profesional de béisbol. Esa era mi ilusión. Y era mi goal, y era ¿cómo sí? ¿Cómo era mi goal? Mi meta, exactamente, ajá. Pero bueno, no sucedió, di todo lo posible por darlo, por hacer lo posible para obtenerlo, no se dio. Recuerdo en ese momento, si no tienes una estructura atrás tuya, todo viene a base de la estructura. Si no tienes una estructura atrás tuya que te esté guiando y te esté diciendo, aunque no te guste lo que te estén diciendo y no te guste lo que te ponen enfrente tuyo y te hacen tomar decisiones, que en este caso fue mi mamá, y me dijo que tú tienes que estudiar, si tú no estudias no hay más béisbol, no hay más nada, tú decides. Entonces, bueno, me lesioné y dije, bueno, creo que sí, como me gusta la finanza, me gusta manejar dinero, me gusta tener control, no de todas las cosas, sino tener control de mí mismo, tener control de mis finanzas. Yo quiero tener control de mis finanzas siempre. Entonces, administración se me dio y bueno, estudié. No llegué hasta donde quería estudiar porque mi meta era, claro, yo me gradué de técnico nada más, pero no fui a la Universidad de Carabobo. Después, mi intención era seguir unos años a la Universidad de Carabobo para hacer la reválida, para tener licenciatura. Y de ahí, quién sabe qué me iba a más, pero me vine a los Estados Unidos, intenté Estados Unidos, me fui a Venezuela, vine a Estados Unidos otra vez y ya me quedé y bueno, ahí se quedó. Pero estudié administración, yo creo que por eso, siempre he querido tener financieramente el control y quería aprender esa estructura financieramente. Ok, ya. Ya, entonces, bueno, fue más como fue como por un interés particular, más que una cosa así como súper planificada desde Sí. el inicio, quizás. Sí, Sí, no creo que fue planificado completamente, quizás venía, pero venía atrás, bien atrás, venía un poco atrás de mí, no sé, después fue ese el impulso que agarré y ya. ok. Y bueno, saltándonos ya un poquito, sí, como adelantándonos a, bueno, entonces cuando ya estás en Estados Unidos,
en ese momento, o sea, claramente, bueno, de repente un poco que me puedas explicar como, bueno, de repente cómo serían esos primeros años, pero entendería que ya ibas con esa visión de, bueno, justamente ser como independiente financieramente, y eso conlleva, pues, justamente luego emprender. En ese entonces, en los 90s, en Estados Unidos, había algo que tú dijeras que es como, bueno, había algún ecosistema de emprendimiento, como alguna red de apoyo. ¿Y por qué lo pregunto? Porque actualmente, bueno, creería yo que el emprendimiento está como de moda, por así decirlo. Entonces, claro, están todos los capitales semilla, los venture capital, están las aceleradoras, las incubadoras, etcétera. Pero tú dirías que existía algo así en Estados Unidos en los 90, y en ese mismo sentido de la pregunta, en esa época, ¿cómo se veía el emprendimiento? O sea, ¿era algo que muchas personas hacían? ¿Era algo de repente un poco así como de unos pocos? ¿O cuáles eran? Como, o sea, ¿por qué lo pregunto? Yo pensaría que quizás en los 90 a lo mejor lo óptimo o el sueño que perseguían la mayoría de las personas era, bueno, yo voy a hacer una carrera, voy a entrar a trabajar a una empresa y voy a ir escalando en esa empresa y listo, posiblemente. Mientras que ahora, y bueno, y que además las personas también entraban a una empresa y estaban allí muchos años. Hoy en día, quien entra a una empresa está, no sé, 2, 3 años, y los que no, pues están intentando emprender, básicamente. ¿Cómo era de repente el ambiente en los 90s, en ese aspecto? Bueno, y cuando al principio no sé si te escuché bien, me se cortó, no sé si estabas diciendo que si había algo de ayuda para los países, para la gente que venía de varios países. ¿Eso fue? Te preguntaba por el ecosistema de emprendimiento en Estados Unidos en ese entonces. Claro, claro. Ok, bueno, no, llegué a los Estados Unidos, emprendedor. Ojo, cuando yo vengo a los Estados Unidos, Venezuela está muy bien, está perfecto, no hay nada. Y vengo aquí y yo creo que por el béisbol yo tuve siempre ese gusto, ese sabor de venir a los Estados Unidos a ver qué pasaba aquí. Entonces me vine y empecé a trabajar como cualquier otra persona normal. No, te digo, mi título aquí, nunca busqué ir a una empresa, nunca busqué nada porque no lo sabía en ese momento, no sabía cómo hacerlo. No conocía gente aquí cómo hacer esa estructura, cómo hacer de que yo pudiera meterme en una compañía siendo, vamos a decirlo así, siendo un inmigrante, porque realmente soy un inmigrante, sin papeles de los Estados Unidos y sin ningún, ¿cómo se llama? Sin ningún soporte, sponsor en los Estados Unidos. Entonces, bueno, empecé a trabajar como sea. En los 90 aquí en Estados Unidos había muchas oportunidades. Cuando nosotros llegamos, muchísimas oportunidades. Y trabajando en una que otras cosas, trabajé muchísimo en muchísimas cosas que te puedo contar, muchas cosas. Pero en los 90, aquí siempre en mi rama hay mucho trabajo. Los Estados Unidos tiene bastantes oportunidades, pero ayuda financiera o que te dijeran, no la hay si no tienes realmente una estructura ya bien puesta, en el sentido que conoces a alguien, los bancos te prestan dinero como para arrancar una compañía, o en este caso, depende del tipo de compañías que tengas, tienes que tener inversionistas, por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces, yo, bueno, empecé a trabajar con unas personas en la rama de la construcción, trabajando de tantos trabajos que trabajé, llegué a esa rama de la construcción para trabajar con una persona que tenía una compañía como la que yo tengo ahorita. Y bueno, siempre me enfoqué mucho en que yo tenía que aprender a hablar inglés. Bien, yo sabía algo de Venezuela, pero cuando llegas aquí es totalmente diferente. Entonces, los primeros años me enfoqué nada más puro inglés. Ayudó muchísimo que no conocíamos tanta gente, porque no había tanta gente, en este caso de Venezuela.
Y bueno, teníamos unos que otros amigos, pero me enfoqué mucho en el inglés y aprendí el inglés. Y en esa compañía entré porque sabía inglés y español. Me ayudó, tenía una educación un poquito más alta de lo normal, ponte. Y cuando te digo más de lo normal es que hablaba inglés, prácticamente. Entonces le servía porque servía de supervisor, ¿me entiendes? Entré un poquito como labor, pero después subí a supervisor rápido. Y siempre enfocado desde que yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo no sabía qué yo iba a hacer de compañía o de trabajar o de algo. Lo que sí sabía era yo siempre quería tener mis propias cosas, mi propio negocio. Entonces yo sabía que lo que yo estaba haciendo era punto A para pasar, era un puente para el punto B y del punto B era un puente para el punto C. ¿Me entiendes? Y bueno, con esa persona aprendí y ahí fueron varias cosas que pasaron después con esa persona y hubo problemas y ya. Ahí es cuando ya trabajé como un año con él y ya decidí arriesgarme. Ok, entonces ya, es como, ok, entonces básicamente ya de repente, bueno, esas como diversas situaciones te llevan más que a tomar la decisión de emprender, te llevan como a tomar la decisión de, bueno, ahora es el momento. Claro. Claro, lo vi como una oportunidad al principio cuando empecé con esa persona, una oportunidad financiera, porque me pagaban más de donde yo trabajaba. Y me gustó. Y además de financiera, obviamente, porque no lo puedo negar financieramente, porque uno está buscando un poquito de superación de las dos maneras, financiera y profesional. Entonces, ¿qué pasa? Claro, con él me gustó el trabajo, me gustó lo que se hacía, me gustó que estabas en la calle, me gustó la dinámica del trabajo, todo, me encantó, era algo como lo que hacía con mi papá, en el sentido de la libertad de estar en la calle, pero no era la misma industria. Entonces pasan problemas y en esos problemas sí, yo decido, me voy a arriesgar, lo pensé mucho, da miedo, te da nervio, no sabes qué hacer, lo piensas, si tienes miedo, realmente tienes miedo a caerte, a fallar, ¿me entiendes? A no progresar, a no ser exitoso. Ese es uno de los grandes factores de todas las personas que empezamos nuestras compañías. Tenemos miedo a fallar, que después más adelante tú te das cuenta que lo mejor es estar fallando y fallando y fallando porque le vas a pegar en algún momento, ¿me entiendes? Pero bueno, empiezo mi compañía y sí, bueno, eso me llevó a empezar mi negocio. Ya conocía la industria. En ese año no la conocía al 100%, pero conocía cómo se movía lo que yo quería hacer. Era similar, lamentablemente, a lo que él estaba haciendo, pero en una manera más honesta y estructurada, como yo la quería hacer. Él estaba haciendo cosas que no me gustaban, no me gustaba el trato a la gente, no me gustaba muchas cosas. Y entonces no creía en eso bueno, decidí yo por mi cuenta empezar y empecé a trabajar y a buscar y a meterme en la industria, pues, a buscar mis oportunidades, porque realmente si tú buscas las oportunidades las hay. Muchas veces, yo pienso que muchas veces las oportunidades están pasando enfrente tuyo, lo que pasa es que no estás buscando oportunidades y no las agarras. Cuando empiezas a buscar oportunidades, ahí están. Lo que hay que concentrarse en lo que quieres agarrarlo, creer en ti, creer en lo que estás haciendo, ponerle corazón y bueno, no quiere decir que con eso es garantizado que te va a ir bien, ¿no? El camino es bien cuesta arriba, el camino se desvía muchas veces, el camino tiene rocas, el camino tiene huecos, pero la perseverancia, si tú crees en ti, en tu habilidad, en tu preparación, yo pienso que ahí vas a estar, vas a ser exitoso.
que de esas etapas iniciales o de ese momento inicial de tomar la decisión, además del miedo que uno generalmente tiene como al fracaso, ¿cuáles eran los demás obstáculos que dirías que suelen ser relevantes? O sea, ¿cuáles son como esos problemas que uno se enfrenta al iniciar y cómo disminuías esos riesgos justamente? Bueno, el riesgo, para mí, yo pienso que el principal riesgo era el financiero. Porque, claro, tienes, como toda compañía, tienes que, o todo lo que tú empiezas, o sea, lo que sea que tú vayas a empezar, tienes que tener un capital de trabajo. Y obviamente, no es garantizado que el viernes te van a pagar, el sábado te van a pagar o dentro de 2 semanas te van a pagar y tú tienes responsabilidades. ¿Cuáles eran las primeras responsabilidades que yo tenía? Bueno, para yo emprender esta compañía, al principio yo tuve que registrar la compañía, gastos administrativos. Tengo que sacar unos seguros, que son seguros de trabajadores, seguros de Workers' Comp, seguros de General Liability, que van a proteger a terceras personas y a terceras propiedades. Si hacemos algo mal en las propiedades, yo tengo que tener todos esos seguros, los cuales son costosos. Lo otro que miedo que tienes es, bueno, estoy listo. El inglés era algo, ya sabía inglés, pero obviamente cuando te consigues con personas, ya ahora estás. Antes me daban lo que yo tenía que hacer y ya yo sabía lo que íbamos a hacer. Ahora yo iba a entrevistarme para yo pedir el trabajo y tenía que tener todas las respuestas casi listas de lo que me iban a preguntar. Lo que me iban a preguntar era tocar puertas y muchos no. Y ya, bueno, gracias, está bien, perfecto, gracias por la oportunidad. Y cuando me decían, enséñame tu background, enséñame alguna obra que tú hayas hecho, enséñame qué me puedes mostrar para yo saber cómo trabajan ustedes. Y ahí era un challenge, porque no te miento, yo no lo había hecho solo, lo había hecho con alguna persona. Pero ahí es cuando, bueno, ahí es cuando tu mente tiene que trabajar y decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, yo he trabajado aquí, he hecho esto, trabajé con este contratista. Si quieres llamarlo, llámalo. Cuando tú no eras realmente el principal que trabajas con ese otro contratista que te estabas tratando de referir, ni siquiera lo habías llamado a él para decir que sí te podía dar una referencia. A la final viene es tomar riesgos. Tomas los riesgos y muchos creen en ti, creen en tu persona en ese momento de frente a ti. Y no sé, todo es que te den la primera oportunidad. Y cuando te den la primera oportunidad, no perderla. No, de ninguna manera perderla. Y yo pienso que el riesgo mayor fue el financiero, el no saber qué va a pasar. Siempre va a ser, yo voy a cobrar de último, si es que cobro, no sé si iba a cobrar o no iba a cobrar, van a haber trabajo. Entonces cuando empiezan los trabajos, todo el dinero va al trabajo. Primero tienes que comprar herramientas, además de todos los costos administrativos, vienen los costos operativos, tienes que comprar herramientas, tienes que pagar a la gente, tienes que hacer un montón de cosas y obviamente terminas un trabajo y no te los van a pagar inmediatamente. Siempre los contratos eran 15 días a 21 días te llegaba el cheque después de terminada la obra. Entonces a veces había obras que nos tardamos 1 semana, 2 semanas. Yo tengo que pagar a la gente tiene que porque si no, no trabajan. Y tienes que poner herramientas, tienes que todos esos costos operativos que te van comiendo poco a poco y que tienes que irlos superando. Y a la final ahí vino todo lo que he aprendido. El colegio vino un poco a la mente, toda esa estructura financiera, vivir gracias a Dios, yo siempre, desde que trabajaba con mi papá en 18 años, yo siempre he trabajado con un budget, ¿me entiendes? Yo siempre he tenido un budget. Siempre digo, gano tanto,
tengo que gastar tanto y tanto es para ver qué va a pasar, en qué puedo invertir. Entonces, en ese momento era challenge, no te puedo decir que no. Gracias a Dios realmente tenía a mi esposa. Siempre tienes que tener ahí, yo creo que alguien que te dé ese impulso. Mi esposa Mari me decía, ¿por qué? Dale, no te pares, dale, no te pares, no importa, lo que sea, tú dale. Y bueno, se te enfrentan muchas cosas que, no, ¿qué te puedo decir? Miedo financiero, miedo a que las personas que tú estás contratando no te respondan a hacer un trabajo honesto con ese cliente y vayas a tener problemas, ¿me entiendes? Son muchas cosas que tienes que estar pendiente. Yo no lo llamo sacrificio, yo lo llamo que te tiene que gustar y más nada, y sí, gastar tiempo. Ponerle bastante tiempo, invertirle bastante tiempo a tu negocio, porque eso, y tener siempre una estructura. Pero bueno, como tú decías, ¿cómo ayudé a salir de eso? Yo pienso que lo que me ayudó a salir de eso fue honestidad, mucho trabajo. Trabajaba mucho en labor en ese momento yo siendo el dueño, yo estaba en el labor también, y creo que la gente vio en mí que pudo confiar y bueno, me siguieron dando oportunidades y así lo fuimos superando y hasta los momentos sigo igual. Ok, bien, bien. Es como, claro, es súper interesante porque sí, no sé, yo siempre recuerdo, es como así como de clases, el tema de las empresas no quiebran por rentabilidad, quiebran por flujo de efectivo, por flujo de dinero. Y claro, ahí termina siendo como súper crítico justamente cómo uno se ordena financieramente para poder cumplir con esas responsabilidades y no quedar como en un punto en el que es como, bueno, sí, me van a pagar, voy a tener un ingreso y a lo mejor mi rentabilidad es muy buena, pero yo no logré cumplir mis compromisos y por esa razón tengo que cerrar, básicamente, porque cuando llega la liquidez llega tarde. Y claro, allí hay un concepto o una etapa en todos los emprendimientos que es como justamente este valle de la muerte, que es el punto en el que inicias y tienes que ir haciendo como todas esas inversiones iniciales que, bueno, justamente hacen que tus gastos sean mayores que tus ingresos y por eso es como un valle. Y cuando ya llegas al punto en el que tus ingresos igualan que tus egresos igualan tus ingresos, pues bueno, estás como en ese punto cero y ya luego empiezas a crecer. En ese sentido, pensando un poco en la construcción, ¿hubo algún periodo en el que dijeras que esto era así? O sea, en el que hubo como un valle de la muerte cuando iniciaste, o en la construcción es distinto. ¿Por qué digo que en la construcción es un poco distinto? Porque, claro, si bien tienes costos operativos diversos, digamos, movilización, de repente algún gasto de oficina, etcétera, en la construcción tú sueles trabajar, o sea, cuando cierras un contrato, tú sueles recibir un abono o un primer pago. No sé realmente si en Estados Unidos se maneja de la misma manera. Y básicamente tú vas trabajando con el dinero del cliente porque luego tú vas teniendo tu avance de obra, luego tienes un pago en la entrega de obra y ya claramente unos 30 días posteriores a la entrega de obra pues tienes tu saldo final que técnicamente es la rentabilidad que uno debería obtener. Sí. ¿Esto fue así en tu caso o justamente, como decía, por ser el sector construcción quizás un poco distinto? Y acá de repente digo distinto pensándolo un poco como en los emprendimientos tecnológicos que son como lo que hoy en día está, digamos, floreciendo más. Que bueno, aquí tú no tienes que desarrollar una plataforma y ya bueno, cuando tengas 10.000 usuarios es que vas a ser rentable. Acá de repente la rentabilidad es un poco mayor
Pero ¿cómo se da? ¿Cómo se da este fenómeno quizás de Valle de la Muerte cuando tú inicias? Y bueno, ¿cómo lo enfrentaste básicamente? Sí, bueno, creo que el Valle de la Muerte es desde que empieza. Pero no, viendo para atrás no tienes nada que perder realmente. Sigues intentando, pero sí, hay momentos hay momentos que tú tienes mucho dinero. Bueno, hasta ahorita, hasta el día de hoy, tengo mucho dinero que está en la calle, mucho dinero que está invertido en la calle. ¿Por qué? Porque tengo mucho. Antes tenía un solo contratista que me daba trabajo en un solo proyecto, 2 proyectos, y para mí eso era mucho dinero que tenía que estar en la calle. ¿Por qué? Porque tengo que pagar labor, tengo que pagar material, tengo que pagar muchas cosas antes de que llegue mi dinero, ¿me entiendes? Entonces, existe también la posibilidad de que esa persona se vaya y no te pague por X, por lo que sea, no sé, lo que sea, porque han habido muchos casos, hubo muchos casos de eso y todavía los hay. Y ese es el gran miedo que tú tienes, pero yo pienso que manteniendo una relación y con tu cliente y con las personas que tú trabajas, tu labor force, y siempre estar pendiente de lo que estás haciendo, eso te da una confianza para saber que realmente lo que estás haciendo es valedero. Sí es un riesgo, pero es valedero. Tienes control, pienso yo que tienes control. Sabes lo que está pasando alrededor tuyo. Ahora, te cuento, yo íbamos bien, empezamos, la compañía arrancó, ya había un capital entrando más, ya había más capital, ya quedaba más dinero, se pagaban todas las cuentas, se pagaba todo el administrativo, el operativo, todo, quedaba dinero para capital, todo. Y ese periodo como del iniciar al momento en el que ya el saldo viene siendo positivo, ¿como cuánto tiempo dirías que fue? Yo creo que te tarda en todo diferente. Como tú decías, que la construcción es diferente. Bueno, sí, es un poco diferente lo del Valle de la Muerte, pero realmente yo no creo que sea tan diferente porque, por ejemplo, mi inversión al principio fue en menor escala, pero para mí era una gran inversión porque era nada más lo que tenía. Hay personas que invierten demasiado dinero en real estate, ¿me entiendes? Y es también un gran riesgo. Pero bueno, en los términos, yo diría que me tardó alrededor de unos 3, 4 años empezar a ya decir, ¿sabes qué? Oye, yo creo que unos 3 años. Tengo un tren de trabajo, había mucho trabajo aquí. Había muchas oportunidades y sin embargo que había muchas oportunidades, yo no siempre, pero lo pensaba o me quejaba y decía, oye, hubiese hecho esto antes o hubiera, que no existe, ¿me entiendes? Por las oportunidades que yo veía, ya empecé a ver más oportunidades, empecé a ver que me contrataban más, empecé a ver que ya mi nombre estaba un poquito más en los teléfonos de las otras personas y como había mucha demanda, entonces necesitaban gente que trabajara. Y las recomendaciones a la final te ponen en un nivel un poquito más alto cuando eres recomendado por alguien, por algún contratista. Entonces, por eso nunca... no existe el yo hubiera, lo hubiese, lo que sea, no. Siempre yo puedo, yo lo haré, porque sí va a existir, porque empecé después del tercer año, cuarto año, creo que, no, mentira, como 3 años yo empecé a ver, a los 10, casi a los 10 años empezamos a invertir en real estate. Que esto sí es algo que no, ahorita me vino a la mente, que yo siempre he querido hacer desde que vivía en Venezuela, en Valencia, que era comprar propiedades para rentar, ¿me entiendes? Y esto lo empezamos como a los 10 años, ya la compañía ya tenía un buen tren de trabajo, ya me estaban dando más financiamiento los bancos,
podía sacar, ¿cómo se llama? Préstamos para las casas y todo eso. Entonces empecé a hacer eso. Y llega el 2007. Entonces, bueno, tenía mis inversiones, pero en ese momento mucha gente se fue a la bancarrota, mucha gente perdió propiedades y todo eso. Gracias a Dios nosotros nos mantuvimos. Mi trabajo como 3 años antes de eso, 2 años antes de eso, siempre se escuchaba, va a haber una baja en la economía, va a haber esto. Tú no lo crees porque tú al tren que vas no lo crees, ¿me entiendes? Tú dices, no puede ser, hay demasiada construcción, hay demasiado dinero en la calle. En mi negocio, en mi field, en mi, ¿cómo se llama? Rubro, sector de trabajo, sí. Exacto, en mi sector de trabajo, exacto. Ajá. Entonces, yo no lo veía y hasta que pasó y ¡pum! Cayó de repente todo. Y yo no tenía nada, no había nada que hacer. Nada más llevar a los niños al colegio y buscarlos. Era lo que yo hacía. Pero fíjate que todo viene aparte de la estructura, lo que te decía anteriormente. Yo siempre he trabajado con mi budget. A pesar de que la compañía ya venía generando más dinero, venía quedando más capital de trabajo, yo siempre he separado las dos cosas. Siempre he separado mi compañía financieramente con mis finanzas personales. Yo hasta el día de hoy vivo de un sueldo de mi compañía. Mi compañía genera dinero y mi compañía me paga un sueldo por el trabajo que yo le hago a mi compañía. Uso beneficios, sí, claro, tengo dividendos y eso porque puedo un poquito más ahorita, pero en esa época fue bien importante la estructura financiera que tenía porque caímos en un hueco y realmente lo pude pasar sin hacer mucho. Me puse a trabajar con un contratista que conocí, que me echó la mano, me dio la mano y hacíamos realmente casi nada. Habían bien poquitos trabajos, todo el mundo buscaba trabajo, todo el mundo, nada, realmente todos estábamos en lo mismo. Lo poquito que había lo hacíamos al precio que fuera, pero era algo de mantenerse y me mantuve. Y ahí cuando tú dices que es el Valle de la Muerte y te pasan cosas que tú dices, bueno, ¿qué hago? Empecé a pensar, fíjate que en ese momento yo pensaba cuál era la siguiente oportunidad para abrir otro negocio, cuál era la necesidad, qué necesidad había para ver si yo podía abrir un negocio dentro de la construcción. Entonces me puse a limpiar los sótanos, que aquí los llaman basement, con un builder empezamos a remodelar. Hubo gente que empezó a remodelar y empezamos a remodelar. Y yo me compré un camión de basura y empezamos a botar basura, ¿me entiendes? De construcción, de lo poquito que había, porque no había mucho, sino nada más pura remodelación. Así la fuimos pasando, pero cuando llegó todo el momento, estaba en posición de cuando se vino toda la otra construcción, llegaron los momentos buenos y yo estaba en posición, porque estaba en posición, creo yo, por la estructura financiera que traía de todos los otros años. Porque si no me hubiese ido a la bancarrota fácil, hubiese perdido las propiedades, hubiese perdido mis casas, muchísimo, mucha gente perdió todo, cero, quedó en cero. Muchísima gente. Entonces, pienso que sí, pasas por muchas cosas, pero mientras que siempre soy creedor de que tienes que tener una estructura. Van a pasar momentos buenos y momentos malos, pero tienes que tener una estructura en tu compañía para poder pasar esos momentos malos. Porque son ciclos de la economía, a la final. Cuando lo entiendes así, yo no lo entendía. A la final son ciclos de la economía y me puse en un momento que yo decía hubiese o hubiera, que no existe. Es el momento cuando arrancaste, de ahí en adelante, síguela buscando. Después llegó un momento que se secó todo, pero yo estaba en posición de aguantarlo. Cuando lo aguanté, no le corrí a los problemas que me enfrentaron, porque me pegó duro, no te digo que me pegó duro, tuve unos problemitas personales de salud en ese momento, reflejado en todo esto. Pero estaba en posición de aguantarlo por mi estructura financiera, que no te digo que cuando te hablo de estructura financiera no creas que, no, tiene muchísimo, no, o sea, en el sentido de que me podía mantener con lo poquito para pagar la casa, pagar el carro, pagar esto, pagar lo otro, o sea, no era nada increíblemente fuerte, ¿me entiendes? Y cuando llegó otra vez las oportunidades, entonces ahí me di cuenta que
no, el pasado ya, el hubiera, el hubiese, ya no. Me puso en posición de decir, wow, yo pensé que no había más oportunidades, que yo había llegado tarde a las oportunidades. No, ahora es cuando hay muchísimas oportunidades, ¿me entiendes? Y de ahí para adelante, mira, la compañía nos hemos ido para arriba. Invierto en real estate, en propiedades para rentar, que honestamente, gracias a Dios, tenemos varias y ni siquiera las manejo yo, las manejo unas dos personas que tengo para manejarlas. Y, o sea, como te digo, siempre buscando la oportunidad y siempre creyendo en ti, vas a pasar muchas cosas. No es garantizado, pero van a pasar muchas cosas. Pero a la final yo pienso que tiene que ser tu estructura financiera y quién tú eres, tus valores, porque tengas una compañía y porque tengas mucho, no mucho, sino porque venga un capital más arriba, te quedan $200, no te vas a ir a gastar $300 en un restaurante, ¿me entiendes? Porque entonces estás menos 100, ¿me entiendes? Ya te estás creando un hueco. Y ese hueco yo lo vi con mucha gente, muchísima gente, amigos, muy buenos amigos americanos que perdieron todo, pero lamentablemente estaban en un hueco. Y en ese, claro, de repente como aprovechando eso, porque, claro, ciertamente sí, si uno puede organizarse y, digamos, tener como proyectado, bueno, con este ingreso yo logro cubrir tantos meses de operación y en base a eso necesito, por ejemplo, eso me permite saber que si yo en 6 meses no obtengo al menos otro trabajo, entonces ya no voy a tener como el ingreso posterior para seguir financiando los meses siguientes de operación. ¿Cómo dirías que se puede combinar justamente el tener el presupuesto o el budget con también apalancarse en el financiamiento? Porque, o sea, de cierta forma, digamos que hay deudas que pueden ser buenas, ¿ok? Que claro, puedes usarlas para crecer. No sé, entonces, ¿cómo lo combinarías o cómo dirías que de repente es el mecanismo más eficiente? Por ejemplo, yo pensaría que a lo mejor uno puede decir, bueno, en base a mis ingresos, bueno, voy a tener una capacidad de endeudamiento de hasta un 30 o un 50% porque no voy a tener el 100% de mis ingresos en deuda. ¿Cuál dirías de repente que es ese mecanismo o esa métrica en la que es como saludable tener el endeudamiento o utilizar la deuda para apalancar el crecimiento de un negocio? Ok, se cortó un poquito, pero más o menos la estructura de la pregunta es que... La puedo repetir, no hay problema. Sí. Claro, te preguntaba que era como... Si bien es bueno tener un presupuesto, un budget que te permita saber, bueno, hasta cuántos meses de repente podrías seguir operando sin generar un solo dólar, ¿cómo lo combinas o cómo dirías que es factible combinarlo con endeudamiento para poder apalancar la empresa y hacerla crecer? Exacto. Ok, no, bueno, sí, realmente, yo diría que yo, por ejemplo, no sabría decirte exactamente el porcentaje, qué porcentaje necesitas para invertir de ese capital que tienes para seguir creciendo tu empresa. Yo diría más que todo en la oportunidad que tienes para invertir y si makes sense, si hace lógica, creo. Sí, sentido, o claro, sentido, es como, exacto, claro, como, sí, pensando un poco, bueno, cuál es el retorno que me da esta inversión para saber si es viable y si es factible, también comparándolo un poco con el riesgo que tiene la inversión misma. Exacto, la inversión. Por ejemplo, yo invertí en camiones de basura y después me volví a seguir que me invertí en camiones de basura y después cuando empezó todo otra vez, que se reactivó, ya no me quedaba tiempo para eso, no pude delegarlo, lo traté de delegar, me daba muchos problemas y terminé vendiendo y me enfoqué en otras cosas, ¿verdad? El porcentaje, yo he trabajado con un porcentaje de inversión, siempre tengo dinero en la calle, he tenido dinero en la calle, pero he estado más que todo viendo mi crecimiento ha sido ¿en qué ha sido mi crecimiento? Mi crecimiento ha sido en
tener compañías que hacen bastantes proyectos al año, que yo no los hago todos, pero estoy con ellos y ellos me dan muchos proyectos de ellos. Y mi otro crecimiento ha sido que he invertido en real estate. ¿Cómo he invertido en real estate? Invertí cuando estaba un poco más barato porque tenía capital para invertir. No lo invertí todo. Yo diría que yo invertí en poco a poco, ojo, no lo invertí de un solo golpe porque no lo tenía de un solo golpe. Un 80% de lo que yo he tenido siempre he estado invirtiéndolo en real estate porque creo en el real estate. 75 a 80% porque creo en real estate. Y el otro 20 o 25% que queda es el capital que queda en mi compañía. ¿Me entiendes? Para seguir todos los gastos operativos, gastos de administración, todo lo que se hace. Pero nunca, yo no sé, yo no podría invertir el 100% de todo lo que está, por muy buena que sea la oportunidad, no tengo ese feeling, no tengo ese valor de invertirlo todo. Siempre tengo que tener dinero a disposición en mi mano para otras cosas que necesito seguir haciendo. Otras cosas no, otros compromisos que necesito, porque es un compromiso y es una responsabilidad pagarle a la gente y tener todo el equipo que necesitas de trabajo para seguir sacando todos esos proyectos que tienes que a la final te van a dar un beneficio. Ok. Ya. Genial. Ya, déjame ver un poquito aquí porque como que creo que mezclamos un par de preguntas. Ajá. Sí, como que mezclamos varias. Y luego como de, ok, entender que claro, empezar es difícil, mantenerse es difícil. ¿Por qué dirías que vale la pena seguir adelante con un emprendimiento, con una empresa? O sea, como, sí, ¿cuál es como esa recompensa que de alguna manera creería que, no sé si termina de llegar, porque justamente uno va avanzando y cuando vas avanzando empiezas a planificar en el siguiente punto? Entonces, como que igual es un trabajo un poco sin fin. Entonces, ¿por qué dirías que vale la pena? Y bueno, después ahí paso a otra que también es interesante, pero en principio, ¿por qué vale la pena como todo ese esfuerzo y ese sacrificio, que finalmente es un esfuerzo y un sacrificio, y bueno, el riesgo además que conlleva? Claro. Mira, para mí vale mucho la pena seguir adelante. Uno no se da cuenta hay que apreciar por todo lo que pasas. Todo lo que pasas en tu vida es bueno, tengas una compañía o no tengas una compañía. Pero en mi caso, yo tuve una compañía, era fácil en el 2007 decir, ¿sabes qué? Esto no sirve, me voy a trabajar en otro lado, esto se cayó, X, lo que sea. Pero no soy ese tipo de persona, soy el tipo de persona que es luchadora, que me gusta ser exitoso y no me puedo rendir. No puedo rendirme, creo que rendirse es lo más fácil que hay. Y siempre creo que es una satisfacción personal. Eso es para cada quien, de lo que sea que tú hagas en tu campo. En mi campo sí, pasé muchas cosas duras y eso, pero eso me hace más fuerte y eso me da más ganas de decirme a mí mismo, porque a más nadie, yo no se lo quiero decir a nadie, a mí mismo, el día de mañana que yo mire y decir, ¿sabes qué? Menos mal que me pasó todo eso y doy gracias que me pasó todo eso, porque me hizo más fuerte, me hizo más persona, me dieron muchísimas ganas de seguir adelante. El año que viene tengo a pesar de que todo lo que ha pasado, sigo invirtiendo en real estate y el año que viene tengo un proyecto nuevo que quiero empezar a construir casas y ojalá que se me dé, porque eso
es a donde me está llevando, que yo eso lo quiero, eso lo quisiera hacer más que nadie, y es una responsabilidad gigantesca porque es una inversión más grande todavía que lo que tengo que hacer, pero me puse en posición de hacerlo, ¿me entiendes? Y tengo dónde hacerlo, tengo la propiedad, tengo varias cosas para hacerlo. Entonces yo pienso que tú tienes que, no, tú tienes que, si tú estás enfocado en lo que tú quieres hacer, lo vas a lograr. Y no puedes rendirte. El camino no es, lo que te puedo decir, el camino no es fácil, el camino no es derecho, el camino no te lleva a un solo sitio. El camino, lo bonito es que el camino te lleva a varios sitios, pero nunca rendirse, nunca rendirse, agotarse un poco, pero nunca rendirse, nunca rendirse. O sea, echar para atrás y decir, ¿sabes qué? Esto vale la pena. Y si no se da en el negocio que tienes ahorita, te va a ayudar a entender y a hacer otros negocios que vas a hacer más, que los vas a sacar adelante. Pero yo te puedo decir, personalmente, es como una meta mía, no me puedo rendir. Yo quiero hacerlo. Quiero seguir adelante, quiero financieramente ser libre, como te dije. Que a pesar de que yo podría trabajar desde mi casa muchos días, yo estoy en la calle todo el tiempo, tengo que visitar a mis clientes, tengo que ver cómo la gente está trabajando. Nunca te puedes rendir, no, para mí no existe eso, para mí tienes que seguir luchando, tienes que seguir luchando porque sí se puede, sí lo puedes hacer. Y al final del día, mi meta es ser financieramente libre. Lo siguiente que te quería preguntar era, justamente pensando, bueno, en uno aprovecha una oportunidad para emprender, etcétera, y bueno, y luego de repente uno, claro, cuando inicia, a lo mejor justamente toma como más o menos los trabajos que van saliendo asociados a lo que uno quiere hacer, y luego vas pues definiendo en qué es lo que te quieres enfocar. Un poco cómo fue ese transitar y cómo fueron esas decisiones para decir yo voy a hacer solamente esta parte de la construcción. Un poco de repente cómo fue al inicio y bueno, después cómo te fuiste de repente especializando en todo lo que es ladrillos, básicamente, si no me equivoco. Lo último que dijiste es la que... Que claro, que cómo fue esa decisión de ir buscando un nicho para especializarte en la construcción y bueno, cómo te fue llevando todo esto a decir, bueno, yo voy a hacer ladrillos o bricking, ¿no? Ok. Bueno, lo que hacía con esta persona era similar a lo que hago ahorita, pero por eso vi la oportunidad en eso y era la gente que conocía, porque era la gente a la final con la que yo trabajaba, que yo era el supervisor de ellos. Bueno, empecé labor con ellos y sabía el labor, lo supe cómo hacer, cómo se desarrollaba, cómo se aplicaba, todo, cómo lo trabajaban aquí. Y empecé con eso. Empecé a hacer lo que era el ladrillo, empecé a hacer todo lo que es el masonry, que es la albañilería de las casas aquí en Estados Unidos. Ajá. Pero también hubo una oportunidad en ese momento, como había demanda, de cuando ya conseguí contratistas que de repente confiaban en mí y a través de una persona conocí a otra persona y me empezaron a hacer trabajos de techo. Entonces empecé a hacer techo también. Y después empecé a hacer concreto también, porque habían las oportunidades. La gente te preguntaba, oye, ¿conoces a alguien? Oye, necesito a esta persona, no conoces a nadie. Estamos apurados, las casas se estaban vendiendo a un nivel muy alto, muy rápido, ¿me entiendes? Entonces había una demanda muy gigantesca, claro, pero después llegó un momento, me di cuenta que era demasiado. Quería arropar todo y no podía. Entonces empecé a fallar un poco. Y mentalmente te estresas muchísimo. Sí, financieramente te estás dando beneficio, pero te estás estresando demasiado. Y no puedes abarcar todo. Entonces empecé y dije, bueno, ¿sabes qué? Ya llegó un momento que dije, un poquito antes del 2007, que cuando cayó todo, un poquito antes ya yo había empezado como a decir, no, ¿sabes qué? Pura albañilería.
Y después del 2010 empecé con pura albañilería, que era mi fuerte, porque era lo que yo conocía, era lo que empecé a trabajar desde cero y era donde yo tenía la mayor parte de gente que me trabajaban y era en lo que más confiaba yo, ¿me entiendes? Y era realmente lo que me daba un poquito menos de problema en el sentido de que no gastaba tanto tiempo en garantías. En el techo gasta mucho tiempo en garantía porque tienes que tener un servicio de 24 horas. Si el techo se cae una lluvia y se mete agua a la casa, en el momento que te llamen tú tienes que ir a arreglarlo, ¿me entiendes? Porque se está mojando una casa adentro, se está mojando una familia adentro, ¿me entiendes? Entonces, había mucha más responsabilidad de garantía, entonces dije, ¿sabes qué? No, esto me pasó en ocasiones, tuve que irme donde estaba, un día tuve que salir a las 9, 10 de la noche, o sea, me pasaron cosas que me hicieron decir, ¿sabes qué? No, estoy abarcando mucho, sí estoy ganando, pero estoy abarcando mucho y no estoy bien, no me siento bien, no me siento que estoy cumpliendo profesionalmente, no me siento bien, no estoy al 100%. ¿Sí? Me quedé con... Y pasó lo que pasó de la recesión y todo eso, y después dije, ¿sabes qué? Voy a arrancar nada más con esto. Y entonces ahora lo que hago es pura albañilería, nada más. Y ni siquiera el concreto, cuando me preguntan por concreto, gente que todavía tiene mis teléfonos y eso, ya tengo una persona, le digo, no, mira, esta persona, el muchacho que me los hacía, el chavo que me los hacía, él los hace, pero por su cuenta, ya yo le digo, mira, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para garantías, nada, yo estoy con lo mío. Cuando me enfoqué en eso, sentí que mi compañía se fue para arriba. O sea, no, me enfoqué nada más en eso y me fui para arriba. O sea, pude ponerle más corazón, agarré más contratistas, y sí, vi una subida en todo mi trabajo. Ya, y luego de eso quizás, como de ese aprendizaje en base a, bueno, enfocándome en esto me va mejor, porque bueno, justamente, nada, digamos, ir o aplicar todo tu esfuerzo en una cosa, bueno, claramente los resultados los puedes como optimizar. Ya luego dirías así como, bueno, estos trabajos no los hago simplemente justamente para mantener el foco o de repente ya se cortó o algo así. Se cortó cuando dijiste estos trabajos no los hago. Ya, no, bueno, lo voy a repetir y así formulo mejor la pregunta. Pensando justamente en que, claro, como que el foco te entrega pues esa capacidad de ser más eficiente en el trabajo que se está realizando. Posterior a ese aprendizaje, diría como de repente cómo lo seguiste aplicando pensando en iniciar otras cosas. Un poco de repente... ¿A qué me refiero? Como a decir, bueno, ya, mi empresa hace Mansory, que no me acuerdo cómo se decía, pero yo también quiero empezar a hacer estos otros proyectos como paralelos a mi empresa. ¿Cómo ahora dices, bueno, voy a hacer esta otra cosa, pero lo voy a hacer de esta manera para no perder el foco y que lo que ya estoy haciendo siga andando bien? Y que no pase un poco de repente lo que pasó anteriormente, que a pesar de que estabas en un mismo sector, bueno, atender techos o atender concretos era, por decirlo de alguna manera, una distracción. Exacto, sí, inclusive que estábamos en la misma construcción, en la misma casa, realmente, que le hacíamos el ladrillo, le hacíamos el techo y le hacíamos el concreto. Pero abarcabas mucho, ¿me entiendes? Exigía mucho, era mucho. Bueno, ok, de la manera que lo hice de esa manera como te expliqué antes, que dije, no, sacrifico esas dos partes, pero me concentro en esto y siento que puedo ayudar a mis clientes de una mejor manera, más profesional, y el trabajo o sea, estamos entregando un mejor trabajo porque yo lo puedo supervisar mejor. Yo tengo una persona que es mi mano derecha, que también me supervisa y todo, pero yo creo yo tengo algo bueno y algo malo, que es confío, pero no confío. Yo soy la cara del cliente, ¿me entiendes? A la final podrás tener supervisores, podrás tener aquello, podrás tener lo otro, pero el cliente, yo he sentido que siempre cuando me ve mi cara, cambia, porque creen mucho en mí. Entonces yo tengo una imagen
dentro de mis clientes muy buena, que les quito dolores de cabeza y entonces ellos necesitan verme a mí. Por eso me fui un poquito más arriba también. Pero en el sentido de mi compañía, cuando me enfoqué nada más en esas dos partes. Ahora, lo que tú me decías, que cómo invierto en otras cosas, ¿no? Claro, o como de repente, sí, justamente como luego dices, ya bueno, voy a empezar a hacer este otro proyecto y bueno, y garantizar que no vaya en contra de lo que ya estás haciendo. Exacto. Que no te quites foco. Realmente los otros proyectos que he comenzado es invertir en real estate. Yo sigo en lo mismo en mi albañilería porque siento que hay mucha oportunidad, me le he sacado mucho beneficio y ese beneficio me ha dado para invertir en otras cosas. Entonces, ¿qué dije? Voy a invertir en real estate. Hay demanda. ¿De qué hay demanda? Yo leyendo un libro, hablando con amigos, vi cómo le iba, vi esto, vi lo otro y dije, bueno, voy a intentar. Empecé a comprar propiedades para renta. Entonces, eso lo hago. Yo me encargo de todo lo que es comprarlo, buscarla. Tengo una gente que me busca la propiedad, yo la veo, me gusta, la compro, me la aceptan, no me la aceptan, seguimos a la otra. Pero no me encargo de ese negocio, me encargo nada más de ver la computadora, que todo entre, que esté entrando el dinero que necesita entrar y esté saliendo el dinero que necesita salir. Tengo 2 personas que las administran, ¿me entiendes? Entonces me busqué esas 2 personas. Al principio lo empecé a hacer yo y también era un poquito de caos, ¿me entiendes? Era abarcar mucho. Entonces dije, ¿sabes qué? Para yo seguir invirtiendo en esto tengo que buscar 2 personas. Pero en esto sí, porque esto es otro tipo de negocio que no requiere mi presencia, no requiere mi presencia todos los días ahí, porque es una casa que vive gente, no tiene tanto mantenimiento, ya es una casa ocupada, todo. Entonces tengo esas 2 personas y lo que hago es comprar y comprar y comprar cada vez que tengo oportunidad. Tengo ese negocio. Ahora, de real estate que estamos invirtiendo y no me afecta a mí en nada, porque yo, como te digo, de ese negocio no me encargo de nada. Me encargo nada más de que ellos me pasen el reporte de que hay que arreglar esto, se gastó tanto y todos los meses que entren las rentas que tienen que entrar. ¿Me entiendes? Yo diría al 100%, 100% delegado, 100% delegado completamente. A mí ni me llaman a mi teléfono, nada, ellos se encargan de todo. Ahora, el challenge va a ser que, si Dios quiere, el año que viene, empezar una casa de construcción. Y ahí sí hace un poquito de challenge porque creo que estoy tratando de agarrar un mentor que es un builder que me ayude a construir una casa. Y es una casa luxury que se va a requerir de dinero mío y dinero del banco que puedo pedir prestado, pero yo quisiera ponerle tiempo porque quiero aprender más. A pesar de que sé la construcción, no sé todo de construir una casa desde cero. Entonces quisiera gastar tiempo y ahí no sé cómo voy a hacer. Tengo una idea de cómo hacerlo, pero a la final, si me está pidiendo mucho tiempo, no lo aprendo en una sola casa, lo aprendo en varias casas, porque mi negocio actual es el que me está dando el beneficio ahorita y no lo puedo dejar. Tengo que seguir siendo la cara del negocio, siempre tengo que estar ahí. Ok, y bueno, entonces aquí voy a hacer una pregunta que estaba como cero en la pauta, pero entonces sería pensando un poco como a largo plazo. ¿Cómo pensarías manejar decir voy a seguir haciendo todo lo que es mampostería, pero también voy a empezar a irme un poco a lo que es la construcción de casas? Y ahora, obviamente, como que en el futuro ya lo vas a saber mejor, pero hoy en día, ¿cómo dirías, cómo voy a manejar esa situación de poder ir delegando de repente en un lado para poder irme metiendo en el otro? Porque ciertamente imposible estar al 100 en las dos, por lo menos va a ser 50 y 50 o 70-30. Y que bueno, es algo que igual me decías que es algo que reconocías que te cuesta, que te gusta estar ahí y que bueno, que me parece que es un estilo de management igual como completamente válido,
Pero bueno, hoy, ¿cómo dirías así? Bueno, creo que de repente lo voy a poder manejar de esta manera en el futuro. Sí, yo al principio, o sea, tengo una persona a quien se lo voy a delegar, que es una persona que construye casas, que yo trabajo, es un cliente mío que yo trabajo para él, es un contratista que él hace casas luxury, hace casas grandes, y le comenté la idea, todo, me dijo que sí, que me ayudaba, que podía ser mi mentor, pero para ser mentor obviamente tienes que gastar más tiempo, pero es lo que yo quiero. Yo creo que quiero ser aprender eso. El porcentaje sería, siempre lo que estoy haciendo ahorita actualmente va a ser más del 50%. Yo tengo que estar aquí más del 50%. ¿Por qué? Porque me gusta, porque creo en esto y sé que esto me da un beneficio grande. 60, 70, 80% fácilmente. De construir la casa, confío en esa persona, a pesar de que la inversión va a venir de mi bolsillo únicamente, porque él va a trabajar para mí prácticamente. Y en el camino voy a aprender cómo hacerlo. Quizás nada más quiero aprender a hacerla para estar empapado en los futuros proyectos, pero yo quiero como que siempre ser el inversionista a la final. A la final no quiero estar gastando todo el tiempo ahí en esa casa donde estoy construyéndola. Yo quiero que tener a alguien ahí construyéndola y yo ser el inversionista, ver cómo va progresando, dónde se está gastando el dinero y ya más nada. Dedicarle el tiempo necesario, que el tiempo necesario es realmente bien poco, porque realmente la casa, a medida que va progresando, tú vas metiéndole dinero. Pero siempre quiero tener una persona ahí. Creo que no voy a estar yo todo el tiempo ahí. Y a la final, esto que estoy haciendo ahorita me va a costar dejarlo, pero yo creo a donde yo quiero llegar yo creo que seguir, hacer el otro paso, el otro escalón, que es construir las casas y yo seré el inversionista. No gastar el tiempo ahí, sino ya yo seré el inversionista y esas casas se construyen con alguien y se venden y ya. Yo soy el inversionista, más nada. Perfecto, perfecto. Bueno, para ir terminando entonces, tengo una parte que son como 3 consejos, básicamente. O sea, que tú nos darías, como a todos los que vean este video. El primero es como algún libro o algunos libros que recomiendes leer, que tú digas así como, mira, esto es como demasiado útil y tiro al piso leer este libro, como sí o sí. Un libro. Sí, o algunos libros, pueden ser 2 o 3, pero por lo menos uno. Mira, no soy de lectura, no soy de mucha lectura, pero me gusta estar informado. Entonces, leo noticias, leo lo que pasa en mi campo, en la construcción, en la economía, veo qué es lo que está pasando, la tendencia, todo, pero sí he leído libros de deporte, porque me encanta lo que es deporte, pero un libro que leí que me ayudó a entender un poco lo de las inversiones para propiedades de renta y eso, es un libro que se llama... ¿cómo se llama? Papá rico, papá pobre. Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki, si no me equivoco. Exacto. Eso, ¿tú lo has leído, tú lo has escuchado el podcast de él y eso? Lo empecé a leer. Muy bueno. Lo empecé a leer. Juega al monopolio, él saca un monopolio de él, de las propiedades y todo eso. Muy bueno, muy bueno. Él habla muchas verdades ahí. Yo lo sí... antes lo seguía más, antes lo leía más o menos agarré la estructura de él, no sigo 100% lo que como él empezó y eso, pero sí agarro muchos consejos de él y agarro consejos de un amigo que estaba haciendo lo que él hizo y lo conozco y fue el que me entusiasmó con esta idea de invertir en las casas de renta y eso y entonces como que se dio, pero ese padre rico, padre pobre me gusta, me llamó bastante la atención, me gusta su historia y él es uno de los que dice que realmente
realmente el trabajar en una compañía de 9 a 5 no tiene sentido. Que a la final tú tienes que ser financieramente libre. Pero no todo el mundo va a ser así realmente. Yo entiendo que no todos nacemos para lo mismo. No todos. Unos quieren seguridad financiera, otros toman más riesgo y ya. Pero yo creo que ni una está bien ni una está mal tampoco. Es de lo que tú quieras hacer y en lo que a ti te guste hacer realmente y con lo que te sientas bien. Sí, sí, es como, igual es como raro. Yo lo he pensado varias veces y claro, más o menos como la conclusión que he llegado un poquito es como de, claro, la persona que tiene mayor preferencia por trabajar en una empresa ve eso como una seguridad financiera, porque dices, bueno, puedo contar con cierta cantidad de dinero todos los meses, tengo de repente una tranquilidad, por decirlo de alguna manera, como que tengo un horario en el que me estreso por el trabajo y quizás ya luego de eso no. Y quien quiere emprender dice como no, o sea, como que de repente te estresa un poco la limitación de tener un monto fijo de dinero todos los meses. Y claro, es como, son dos mentalidades como súper distintas. Y claro, un grupo de personas ve su seguridad en justamente incorporarse en el mundo corporativo y otro grupo de personas lo ven en emprender y con los obstáculos o lo que sea que pueda suceder, decir como, bueno, lo que yo vaya a generar va a depender de mí. Y sí, es un poco, no sé, es un poco complejo de repente de decir como quién está más en lo correcto o no, porque también ahorita como que se vende mucho así como lo de sé tu propio jefe, como si fuera muy fácil realmente, como si fuera de, sí, lánzate y listo, y vas a ganar el doble de lo que ganas hoy en día, pero la realidad es que no. O sea, sí, puede que con el paso de los años logres tener un ingreso mayor, pero a lo mejor ese ingreso lo logra otra persona llegando a ser gerente de una empresa, no sé. Es como cada mundo tiene sus riesgos, sí. Yo creo que igual como a mediados de año más o menos como que me hizo clic así el chip de, bueno, es que estas personas lo ven de esta manera. Porque yo era más como de, pero ¿cómo no quieres de repente intentarlo? ¿Cómo no quieres intentar emprender? Pero sí, como que bueno, cada quien tiene sus objetivos, Claro, además. claro, y no es malo, porque tú puedes llegar a ser un CEO de una compañía y ganas muchísimo dinero y eres una persona importante y eso te da un ego y eso está bien. O sea, eso te da, no hay ni bien ni mal, es lo que, a la final yo pienso que es lo que a ti te guste, lo que te haga sentir que estás haciendo algo que realmente te gusta, te llena. Y que no lo veas como un sacrificio. Cuando eres una persona que tienes tu negocio, tienes que gastar bastantes horas. No es nada más de 9 a 5, es todos los días, sábado, domingo, en las noches, mañana, muy temprano, lo que sea. Y mucha gente no le gusta, mucha gente quiere nada más trabajar en una oficina, sales de la oficina y ya no tuviste más ningún problema hasta que llegaste mañana otra vez a la oficina. Créeme, a veces yo he pensado eso. Sí, es que hubo sí, muchos es momentos duro. al principio que pensé eso también. Hay una frase que a mí me dio mucha risa de un emprendedor medianamente conocido acá, que era como de, como que quería ser mi propio jefe y terminé siendo mi propio empleado realmente. Y sí, termina siendo como un juego de palabras, pero sí, termina siendo un poco así, termina siendo tu propio empleado, porque tampoco es como yo voy a hacer lo que quiero y cuando quiero. Realmente terminas teniendo que dedicarle más horas, terminas teniendo mayor responsabilidad, terminas teniendo que ser más constante. Sí, termina siendo una entrega bastante mayor. Sí. El siguiente consejo era algún hábito que recomendarías. ¿Se me escuchó? No. Sí, se te cortó ahí. Te decía, el siguiente consejo era un hábito. ¿Un hábito que recomendarías? Un hábito, bueno. Yo creo que mi mayor hábito que he tenido siempre es ser una persona
responsable y me paro temprano todos los días. La mayor parte de mi vida puedo decir que me paro temprano 4:30, 4:45, 5 de la mañana. No lo hacía, pero ahora lo estoy haciendo y me cae muy bien. Me estiro, hago mis estiramientos, bajo a la computadora, estoy solo en mi casa, en mi oficina, cuadro mi día, anoto todo lo que tengo que anotar en mi calendario del teléfono. Son muchas cosas y ahí cuadro mi día solo cuando el teléfono no está sonando, el teléfono está tranquilo, todo está tranquilo, tengo tiempo para concentrarme, para saber qué voy a hacer, qué vamos a hacer hoy. A pesar de que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, necesito cuadrarlo todavía por si no se me está pasando algo, alguna reparación, alguna garantía. Entonces el hábito yo pienso que es pararme temprano. Para mí pararme temprano me da ese empuje, me da esa seguridad de que todo está bien, ¿me entiendes? De que tengo control. Hoy tengo control y me paro temprano, tengo control. Lo otro que me gusta muchísimo es, como tú sabes, hacer ejercicios. Entonces para mí yo sé que a las 5:30 o 6:45 de la tarde ya pongo mi teléfono en un bolso, me voy a mi gimnasio y soy free por 1 hora. Soy libre de mi teléfono. No importa lo que pase, mi teléfono está en un bolso y yo estoy haciendo ejercicio, a pesar de que me estoy fatigando y estoy sudando y a veces no me siento muy bien porque me duele todo, pero es lo mejor que me puede pasar. Hacer el ejercicio en las tardes y pararme temprano en las mañanas. Ese hábito para mí es espectacular. Que es algo que no sé, me llena mucho, no sé, es lo único que te puedo decir como hábito que tengo. Pues ser organizado. No, está súper. Ser organizado. Siempre me ha gustado mucho la organización, siempre. Ya. No, está súper bien. Es como un punto extra para el libro del Club de las 5 a.m., que justamente dice así como que, claro, eso de despertarse temprano, tener un tiempo como eso, todo está quieto y puedes como programar mejor tu día. Sí, creo que es un desafío, es un desafío. Es un tiempo que tengo para mí solo y, no sé, es muchísimo. Estoy yo enfrente de la computadora y ya somos nosotros dos ahí y pensando, maquinando qué vamos a hacer, qué voy a hacer, todo eso. Ya. Y el último era algún consejo o recomendación que tú quieras dar, como algo completamente libre. Un consejo que yo quiera dar es que, bueno, siempre hay que... La vida, a pesar de que yo a veces dudo mucho, tengo la duda. Siempre hay que enfrentarla y siempre hay que creer en ti, creer en lo que tú estás haciendo, creer en tu preparación, independientemente si fuiste al colegio o no fuiste al colegio, te graduaste de la universidad, no te graduaste de la universidad, te graduaste mitad de universidad, no te graduaste, lo que sea. Confía en ti, confía en la persona que eres, confía en tus valores, ten una estructura, ten unas metas, escríbelas. Escribe tus metas, escribe cuáles son tus pasos a seguir, qué es lo que tú quieres en la vida. Yo antes pensaba que no, todos tenemos que ser millonarios. Cuando pensé que quería ser millonario, casi me voy a la bancarrota. Entonces, fue increíble, ¿no? Después de ahí empecé a pensar diferente. Le digo, no, yo no quiero ser millonario. Yo lo que quiero ser es feliz, tranquilo, tener una vida tranquila, tener una vida normal, pero a la final yo creo mucho en que si tú crees en ti, en tu preparación, cualquiera que sea la preparación, porque todos estamos preparados, para algo estamos preparados. Yo creo mucho en que tú tienes que creer en ti y tener confianza en ti mismo. Y no importa lo que pase, como mis hijos se ríen mucho de mí, porque yo le digo, no importa, usted donde vaya, usted tiene que look professional. Siempre tienes que look professional y dar la cara, siempre. Darle la cara a todos los problemas.
nos cuesta, pero hay que dar la cara. Pero a la final del día yo pienso, cree en ti, cree en tu educación, cree en tu estructura, y eso hace una gran base, una gran base al éxito. Para mí lo ha sido. Ok, ya, creo que es como súper buen consejo. Bueno, tío, gracias. Creo que igual fue como bien largo todo el tema de la entrevista, pero no, de verdad gracias. Creo que, bueno, nada, como para mí es como súper cool poder haber conversado como este rato, como que siempre es como, nada, como está lleno de mucha retroalimentación, de mucho aprendizaje y nada, bueno, gracias por haberme dado el espacio. Bueno, de repente como para decirlo y que bueno, también quede así como registrado en el video, bueno, ciertamente más allá del asunto como de, bueno, hablar del emprendimiento, parte de la razón de entrevistarte era como, bueno, digamos que tú eres como esa persona que es como el ejemplo a seguir para, yo diría, básicamente toda la familia, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, creo que de ahí, nada, como que de ahí parte como esa decisión y bueno, nada, no sé cómo decirlo, pero como toda esa experiencia que tuviste en el deporte, creo que de repente es algo que a lo mejor influyó mucho bueno, ¿sabes? Como ir consiguiendo los distintos objetivos. Así que bueno, creo que gracias por haber estado en este espacio y bueno, nada, nos estamos viendo pronto, ojalá. Ok, déjame decir algo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, okay. Perfecto. Dale, no, me gustó muchísimo y no importa el tiempo que se haya tomado, estaba muy emocionado con que me tomaste en cuenta para esta entrevista, de verdad, chévere que lo pudimos hacer, que pudimos hablar y para mí, nunca te lo he dicho, o no sé si te lo dije cuando nos hemos visto, pero te admiro mucho. Yo admiro mucho todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú haces, todas tus aventuras. De verdad, creo que eres un emprendedor. Hasta dónde vas a llegar, no sé, vas a llegar lejísimos. Pero lo que dije, siempre cree en ti, tú vas bien y yo creo en ti. Y yo creo que tú vas muy bien y tú estás haciendo muchas cosas muy buenas para ti y para otras personas. Y lo que sea que venga en camino, hay muchas oportunidades y tú las estás aprovechando todas al máximo. Eres una persona que no te quedas quieta. Creo que te parece, no sé si a mí o eres peor que yo. Pero bueno, pero eres emprendedor y te admiro muchísimo. De verdad que te admiro mucho. Gracias. Y de verdad que gracias por cuidar a mi mamá siempre, porque sé que siempre está pendiente de mi mamá. Y eso me gusta mucho. Bueno, ahí un poquito estamos como pendientes el uno del otro. Exacto, de verdad me gusta mucho y de verdad me gustó mucho haber hablado contigo, compartir todos mis pensamientos y todo lo que te puedo haber dicho. Y bueno, te quiero mucho, cuídate y sigue adelante, no pares, sigue adelante, piénsalo, cree en ti, cree mucho en ti, porque tú eres bueno y tienes una buena estructura, tienes una buena base. Te quiero mucho. Vale, gracias. Chao, me gustó hablar. Bueno, chao. Vale, sí, chao. Chao, abrazos, besos, chao. Bueno, este fue un capítulo muy especial, creo. Bueno, como comenté, básicamente nada. Siempre he visto en mi tío una serie de cualidades bien importantes y que bueno, siempre he tratado como de seguir en la medida de lo posible. Yo no soy de repente tan disciplinado, pero bueno, he hecho como lo que se puede. Cada vez creo que logro tener un poco más de estructura y organización para bueno, ir logrando las cosas que quiero lograr. Como conversamos en el episodio, en el capítulo, pues nada, resulta súper importante o interesante
nada, entender como las diversas etapas en las que uno pasa en ese camino de emprender, en donde no todo es como tan sencillo, ya, pero al mismo tiempo no todo es tan difícil, o en la medida en la que uno pues está verdaderamente convencido de lo que está haciendo, eso te entrega la satisfacción necesaria para seguir. Algo súper interesante, bueno, el Valle de la Muerte en general, ese periodo como caótico en términos de repente económicos, donde te estás gastando más de lo que está ingresando. Sí, en términos generales suele ser 3 años, así que bueno, acá vimos que en el sector construcción, a pesar de que yo de alguna manera consideraba que como uno suele trabajar mucho con el dinero del cliente, al menos en Latinoamérica se da más así, bueno, de igual manera hay un costo no menor y hay una preocupación, o uno debe preocuparse por mantener ese flujo de dinero para poder cumplir con las responsabilidades propias. Luego, pues el poder determinar un sector de trabajo también resulta crítico, y creería que si bien uno cuando parte puede que a lo mejor tengas que aceptar los trabajos que estén disponibles, sí es importante o útil que en tu estrategia de crecimiento estés apuntando a conseguir más trabajos de aquellos que por alguna razón son los que te quieres dedicar, ya sea porque dispones de los recursos operativos más óptimos para abordar eso, o porque son aquellos trabajos que de repente te generan mayor rentabilidad, o porque son los trabajos que quizás son más recurrentes y de esa manera te garantizan una sostenibilidad económica pues más eficiente. Por último, bueno, el hecho de repente de, bueno, como estos consejos finales, sí, creo que es muy útil levantarse temprano por el hecho de tener un espacio de calma donde tú puedas planificar tu día, digamos, con tranquilidad, ya, donde tengas la menor cantidad de interrupciones, porque, bueno, la teoría lo que nos dice es que claramente esto nada, aumenta nuestra productividad. Ya al tener menores distracciones aumentamos nuestra productividad. Sin embargo, bueno, si eres de esas personas que imposible que se levanten a las 5 de la mañana, porque bueno, todos somos distintos y quizás creo que forzar el levantarse temprano, si no es lo mejor para uno, no es tan óptimo, pero yo creería que se puede empezar a fundar algo así como un club de las, no sé, 2 a.m., donde si para uno es más óptimo quedarse despierto hasta más tarde, porque de igual manera después de las 10, 11 de la noche quizás te contamos con un espacio un poco más tranquilo, pues bueno, aprovechar ese espacio en la noche para organizar nuestro día siguiente. Y así cuando nos levantemos quizás a las 8 de la mañana o 9, bueno, ya tenemos nuestro día organizado y logramos suplir esa eficiencia que tanto se busca al levantarse temprano. Y nada, eso sería. Espero que hayan disfrutado el episodio. Creo que, bueno, para mí es como de los episodios más, digamos, importantes o relevantes, tanto por las temáticas como por pues, haber entrevistado a mi tío. Y nada, recuerden suscribirse, recuerden darle like si es que les gustó, recuerden dejar sus comentarios y nada, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Chao, chao.